Y así dejamos para la semana siguiente la parte de base granular y lo que corresponde a plantas, todo lo que tenga parte de planta. Porque la parte de planta vamos a tener que hacer algunos cálculos auxiliares. Vamos a grabar. Bueno, todavía no hice la clase pasada, pero creo que ya tienen todos ustedes acceso a ese. Igual voy a alzar en la semana el de la clase pasada. Bueno, podemos hacer lo que es análisis de terraplén entonces. Continuamos con nuestra obrita de la semana pasada, que era de la licitación número 51/2019. Y ya teníamos nosotros una planilla de cantidades donde había ciertos ítems que íbamos a calcular. Ahora vamos a concentrarnos, como les mencioné, en terraplén. Bueno, para la parte de terraplén, se usa la misma planilla que habíamos utilizado para la parte de excavación. Es decir, que podemos copiar y pegar esa planilla de excavaciones y vamos a ir modificando nada más lo que corresponde a equipos, mano de obra, materiales, etcétera. Bueno, en base a eso, ¿cómo podemos empezar este análisis de terraplén? ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? Y conocer el volumen que vamos a necesitar de material. Exactamente. Asimismo, esa es una de las informaciones que necesitamos al inicio, porque este también nos va a dictaminar hacia, o sea, cuánto equipo yo voy a necesitar, cuántos meses me va a tomar la obra, entre otros aspectos. Para analizar eso, tenemos que en la planilla de cantidades hay 162.000 metros cúbicos de terraplén. Entonces, esto nos va a ayudar para poder determinar nuestro rendimiento de la cuadrilla y elegir la cuadrilla. Bueno, entonces, una vez que sabemos la cantidad de metros cúbicos que tenemos de terraplén, un momento voy a poner más espacio. Ahí está. Pasamos al la siguiente fase, que sería determinar qué equipos vamos a utilizar para este terraplén. Siguiendo nuestro análisis de costo, que primero nos pide equipos. ¿Qué equipos nosotros utilizábamos para terraplén según lo que vieron en la parte teórica? Todos los equipos necesarios para movimiento de suelo y compactación. ¿Y cuáles son? Y las palas cargadoras, camiones volquetes, Bueno, sí, topadoras, vamos a ir anotando. Pala cargadora, camión, volquete, después. topadoras, si es que se usa Uy, para la cargadora, o si no, ese conjunto de a dos, cambiar por una excavadora hidráulica, pero depende mucho. De, así, sí, tenemos dos opciones. Ok, después. La después. motoniveladora. Sí, después. Los camiones regadores y no sé si esos, ¿cómo se llaman esos equipos? Los que es para desmoronar todo el suelo. Puede ser el tractor con el arado. Ese mismo. Exactamente, tractor más arado o más rastra. ¿Algo más? La trailla, ¿cómo se llama? Trailla. Profe, después del compactador pata de cabra necesitamos el compactador con neumático ¿Te para... escuché? ¿Me escuchas? Ah, Te estoy escuchando ahora. que después del compactador pata de cabra tiene que pasar el otro compactador que es con neumático. Ok, bueno. ¿Por qué hicimos esta lluvia de ideas? Cuando nosotros tenemos un ítem de terraplén que tiene como distintos pasos para poder cumplir ese ítem, entonces es bueno identificar por grupo de trabajo.
Estas dos opciones que ustedes me dieron, ¿a qué parte del trabajo de terraplén corresponde? A la carga. A la carga del material, pero la carga del material en los camiones. Entonces, esto yo puedo considerar en dos estructuras de costo. O le coloco dentro de mi equipo y ya no voy a considerar en la parte del flete, porque el camión voy a tener que colocarle en costo horario y voy a sacar un rendimiento para poder llevar a pista. O le considero como un ítem compuesto en la parte de flete. Ustedes van a decidir eso. El segundo grupo de máquinas, ¿qué hacen? Todo esto que ustedes me dijeron. La preparación del terreno. Después, Y esparcir, compactar el suelo, o sea, ejecutar propiamente dicho el terraplén. después. Bueno, para la parte de esparcido y compactación, nosotros tenemos que considerar justamente cómo vamos a hacer trabajar. ¿Por qué le estoy esperando que ustedes me digan la información? La trailla yo utilizo, no puedo utilizar motoniveladora sin antes analizar las distancias de transporte. Si yo voy a utilizar el equipo de la motoniveladora, significa que ya tengo un camión volquete que me va a tirar el material en pista y yo voy a esparcir con la motoniveladora. Entonces no es necesaria la trailla. La trailla es como un Pac-Man. Él agarra, empieza a andar, abre su boca, encarga material de la parte de abajo del suelo y mueve. Entonces, para distancias de transporte pequeñas, se utiliza la trailla con todo el equipo de compactación. Si vamos a tener un mejor análisis, tendríamos este tipo de elementos. Eh, Motoniveladora, compactador, los dos compactadores, el camión regador y el tractor más rastra. Una vez que el material llega a pista, la motoniveladora se encarga de esparcir. Vemos el tema de la humedad óptima. Tenemos que siempre compactar nosotros en humedad óptima, por eso hacíamos todos los ensayos de laboratorio para la parte de humedad. Y si es que me falta humedad, entonces le meto al camión regador. Si ya me pasé de humedad, el tractor más rastra tiene que hacer mover el material para que se aire. Y después, una vez que yo tenga una humedad, paso a la parte de compactación pata de cabra. Hago con los compactadores el trencito de compactación y luego paso mi compactador neumático. Esto se repite capa por capa. ¿Quién me dice hasta cuántos centímetros puedo hacer la capa de compactación? Las especificaciones técnicas que vamos a leer dentro de un ratito. Ahora, si yo utilizo trailla, entonces voy a tener la trailla que agarra y mueve el material y todo lo que es el equipo correspondiente a humectación, esparcido, compactación y ya la terminación de la pista. Hay casos en los cuales ustedes pueden tener combinado esto, es decir, que por las distancias de transporte, ustedes van a tener un sector que pueden usar motoniveladora y otro sector que van a utilizar trailla. ¿Se entendió el tema de los equipos? Profe, o sea que la trailla reemplaza a la motoniveladora en realidad. Puede reemplazar o complementar, porque la trailla es, ¿cómo se llama? Es competitiva cuando tenemos préstamos laterales o préstamos longitudinales. En el caso de que tengamos préstamos fuera de la pista, entonces tenemos que utilizar camión más motoniveladora. La Entiendo. trailla te funciona bien hasta 600 metros por ahí que empuje suelo. O sea, porque la trailla no hace ese trabajo de tipo de mantener el tema de los niveles y eso para medir después, o sí también tiene. Se le suele pasar para perfilar después un poco de motoniveladora. Esto es básicamente reemplazo del camión y el equipo de carga. Ya, entiendo. Pero en este equipo, por ejemplo, el que lidera el esparcido es la motoniveladora. Si su motoniveladora es muy lenta, entonces los otros equipos van a tener que esperar ahí que la motoniveladora esparza todo. Y el que te cierra la pista ahí es el compactador pata de cabra con el neumático. Porque una vez que ustedes llegan a un grado de compactación, hacen los ensayos de densidad de cono de arena, ahí recién se aprueba esa pista y pasamos a la siguiente. Para nuestro análisis de costo, entonces nosotros tenemos que elegir qué equipos vamos a utilizar.
Para eso vamos a mirar qué datos nos da el ejercicio, porque yo ya pensé en algunos datos combinando lo que les dio el profesor como ejercicio propuesto. Esto es lo que habían dado en clase, que tenemos motoniveladora, compactador, camión cisterna, tractor agrícola y tenemos la trailla, que está acá justamente el equipo de trailla. Como datos vamos a utilizar esto. Tenemos motoniveladora, tractor, rastra, compactador, el camión regador y acá se agrega una motobomba, que la bomba sirve para cargarle al regador. Porque tenemos que llevarla a algún lugar. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de aguas en algunos sitios del país que es más fácil de encontrar y otros que es más difícil? De ahí entra lo que es la motobomba. Una vez que definimos entonces nuestros equipos, ya vamos a poner en nuestro Excel el equipo. Motoniveladora. Ay, voy a copiarme ya, capaz que te voy a volver a copiar todo. Ah, ¿qué pasó? Me gusta ahí el asunto. Ahí está más fácil. Esto ustedes pueden tener como una lista de equipos. Yo para el examen le voy a pasar una lista de equipos, entonces pueden usar la función buscar o algo así. Ya dejo eso para que ustedes automaticen. ¿Qué es lo que está pasando? Desastre ya, pues. Bueno, ahí está. Entonces, ya tenemos esto, vamos a tener que copiar nuestros precios unitarios. 345.000. Factor 233.000. 210. Pero acá hay solamente tractor. Arrastra. Y este estaba... Sí, ¿te escucho? Hola. Ahí. Ah, no te escuché nada. Ahí, sí, cortado. Te escucho más o menos. Ahora. Mm, sí, sí. O a los que estén ya haciendo pasantía, o estén trabajando, o algún amigo que trabaje en obras viales y les pueda invitar a algunos análisis de costo, también es válido. Realmente ustedes necesitan el precio nomás. No hace falta hacer el desglosado de eso en otros equipos que no les estoy pidiendo. Pero sin problema pueden usar lo que estamos usando en clase de referencia. Sí, ustedes van a elegir como empresa usar su equipo. Yo puedo usar una motoniveladora grande que tiene mucho tiempo ocioso y me sale un costo. O puedo utilizar varias motoniveladoras más chiquititas que van a tener menos tiempo ocioso y tengo un menor costo por ende. Entonces ustedes van a hacer ese juego. Eligen el equipo y determinan el rendimiento para ese equipo en específico. Ok, bueno, entonces tenemos ya nuestro equipo de compactación y de carga, de humectación, etcétera, etcétera, para hacer el terraplén. Para la parte de camiones, esto es lo que es carga de materiales, nosotros podemos imputarle lo que es el precio del flete. O sea, todo lo que es cargado del material y llevado a pista
entonces le pasamos a flete. Por ende, no haría falta en ese caso colocar acá el hecho de tener una pala, tener un camión, tener etcétera, 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 herramientas de carga, porque le voy a imputar en otro lado. Ahora, si yo no le voy a imputar en esa parte de abajo, entonces tengo que considerar en este sector ya los equipos. Eh, bueno, Profe, y ¿cómo yo decidir eso determino es, la cantidad de equipos? Y la tabla de flete, entonces está pensado que esto esté imputado en la tabla de flete nomás, porque si vamos a nuestra tabla de flete, ustedes ya tienen esto. Acá está el análisis que incluye este flete, que incluye en pista todo lo que corresponde a la carga del material. ¿Sí? genial, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces para la cantidad de equipos, vamos a ver nuestro material de clase. Utilizamos la información que nos da el ingeniero en su ejemplo. Para lo que es el ancho de operación de motoniveladora, el arado, el compactador pata de cabra, el rodillo múltiple, neumático y el rodillo pata de cabra. Bueno, pero si nosotros no tenemos idea de qué ancho de operación vamos a tener, qué ancho de superposición tenemos que considerar, tenemos que ir a mirar las especificaciones técnicas y también nuestro manual del equipo. Por ejemplo, un grupo elige una motoniveladora un poco más chica que no tiene 365 metros, por ende va a tener que colocar un ancho de operación un poco menor. Y para el espesor de la capa compactada nos vamos a las especificaciones técnicas donde nos dice cada cuántos centímetros tenemos que colocar o hasta cuántos centímetros le admite la especificación técnica para que se cumpla lo que se dicta en ella. Aquí, por ejemplo, tienen capas horizontales a todo el ancho de sección, a una altura máxima por lo que estoy viendo de la capa. Entonces tendríamos que utilizar lo que generalmente se utiliza en el pliego del manual de carreteras. Si es que en esta especificación no nos delimita, entonces nos vamos al manual de carretera. Creo que acá dice relleno de explotación de espacios seleccionados por capas sueltas de no mayor que 0,20 metros. Este vendría a ser zonas adyacentes a estructuras. Porque cuando tenemos un puente o una alcantarilla, no vamos a pasar nuestras máquinas encima. Se corta esa parte y se hace con otro método de compactación. Y se imputa para poder analizar el tema de no romper los elementos colocando todo el tren de compactación. Surcos de 0,30. Aquí dice, a los efectos de asegurar la estabilidad y falta de soporte de las capas inferiores a un espesor de 15 centímetros. No, este es otra consideración. Vamos a considerar lo que habíamos analizado anteriormente, que era 30 centímetros, si mal no recuerdo. Entonces, para el rendimiento, para determinar la cantidad de equipos, nos vamos a rendimiento de terraplén. Y acá yo hice trampa y ya tengo todos los equipos listados. Tengo la motoniveladora, el compactador pata de cabra, el compactador neumático, la rastra y el regador. Entonces, para la motoniveladora necesitamos el espesor de capa trabajada. Teníamos informaciones, cuánto utilizamos en excavaciones. Profe, se te estaba escuchando muy cortado. Ahí la pregunta que hiciste no se escuchó luego. Ya, disculpen. Eh, para el factor de conversión de suelo, ¿qué valor vamos a tomar? Creo que es Es que problema de desconectó. conexión, Ahí me profe. conecto otra vez. Oh, sí, gracias a ti, Hugo. ¿Se escucha? Hola, hola, hola.
Ahora sí. Sí, profe, se escucha. Bueno, agradezcamos latigo por nuestros favores recibidos. Para lo que es la motoniveladora necesitamos estos parámetros en amarillo, ¿verdad? Para el factor de conversión de suelo, ¿qué valor van a utilizar o qué valor habíamos utilizado en la parte de excavaciones? Ok, usamos 0.8. Factor de eficiencia. Pueden hacerle trabajar más también, eso ustedes eligen. Si compran 2 látigos, pueden hacerle trabajar con 55 minutos por hora. Ancho de operación sería el ancho el ancho total de operación menos el ancho de superposición. El ancho total de operación de la motoniveladora es 365, en este caso por el modelo que tiene. Superposición es 0.45. Número de pasadas da de dato 10 y la velocidad de ida nos da de dato 8. Entonces ahí sale nuestro rendimiento de motoniveladora. Compactador pata de cabra. El pata de cabra la acompaña en el espesor, entonces 0.3, este 0.8, 0.8, 0.75. Compactador pata de cabra tiene 2.15, 0.15. Ya tiene que formular nomás allá. Número de pasadas 3, velocidad 4. Compactador neumático sobre los últimos 10 centímetros generalmente se utiliza, 0.8, 0.75, ancho de superposición 0.10, 0.2, 4 y 10. Y el arado de disco o la rastra sería sobre 0.30 centímetros, 0.8, 0.75, ancho de 0.20, 0.2, número de pasadas 3 y velocidad 8. Ahí sale lo que es el rendimiento de la parte de los equipos de compactación. Ahora falta el regador, que es el último elemento que nos faltaba. En el regador tienen que ver ustedes el modelo en su TP. Si van a utilizar un regador de 80 litros por metro cúbico o cuánto es la capacidad del tanque del regador. Entonces tenemos que el consumo es 50 litros por metro cúbico. No nos da el dato de la capacidad en sí y generalmente tenés camión regador de 8.000 y de 12.000 litros si mal recuerdo. Entonces podemos ponerle 8.000 litros ahí. Factor de carga 1, factor de eficiencia lo mismo. Tiempo total del ciclo tenemos 20 más 12 más 8 serían 40 minutos. Y ahí ya sale el elemento. ¿Qué pasa acá? Algo le pasó a la unidad de medida de la capacidad del receptáculo. Si mal recuerdo, tenemos que poner en metros cúbicos eso. Tenemos que ese es su rendimiento, 180. Entonces, para esa configuración, vamos a ver cuántos compactadores necesitamos y cuántos elementos necesitamos de los distintos tipos de máquinas. Vemos que el más lentito es el regador. Entonces el regador vamos a tener que utilizar más de uno si queremos tener un rendimiento un poco aceptable. Pero ¿quién define ese rendimiento aceptable? ¿O de dónde yo puedo agarrarme para sacar el rendimiento del grupo de máquinas? No sé. En base al cronograma no puedo hacer. Exactamente, nos vamos al cronograma. En el cronograma nosotros teníamos 24 meses para poder terminar el trabajo, pero no vamos a hacer 24 meses de terraplén porque encima del terraplén tenemos que poner todo esto todos estos ítems. Entonces, vamos a tener que analizar el equipo más lento de nuestro grupo de máquinas era, ¿cuánto pase fue mi? Acá. Era el camión regador. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos 180 como el rendimiento del grupo de máquinas? Entonces utilizamos todito uno. Con ese rendimiento vamos a ir al cronograma a ver qué tal. Tenemos un rendimiento de 180 metros cúbicos por hora y sale que para eso necesitaríamos 112 días, suponiendo que se trabaja 8 horas diarias. Si nosotros agarramos entonces la cantidad de días y dividimos entre 15 días por mes, porque habíamos explicado en la clase pasada, cuando es que tenemos que considerar lluvias, que tenemos que considerar el receso, entre otros parámetros,
Entonces no vamos a utilizar 30 días, serían 7 meses. ¿Les parece coherente 7 meses para el terraplén? Demasiado. Podemos entonces ajustar el rendimiento. Y nos vamos a nuestro grupo de máquinas y elegimos. Podemos elegir el siguiente más lento, que es el computador neumático en este caso. 285. Y verificamos nuestro cronograma qué tal con 285. Y vemos que en 5 meses ya podemos terminar el terraplén. Y eso siempre generalmente le pones una holgurita más, porque esto es demasiado ideal. Es un rendimiento teórico. Puede que sea más tu rendimiento o menos tu rendimiento, o incluso puede que tengas más días trabajados en un mes o menos. Por ende, con 285 nos quedamos bien. Otro también parámetro que tenemos que tener en cuenta ya va a ser el precio de oferta. Eso cuando terminemos vamos a analizar. Siguiendo entonces esa directriz, vamos a quedarnos con 285. Y el 285 ya le llevamos acá. 285. Que sería el rendimiento del grupo de máquinas. Entonces voy a necesitar 2 regadores. Y arreglo mi precio unitario también. Una moto, un compactador pata de cabra, compactador neumático no tengo el precio. El camión regador 2, un tractor y una rastra. Terminamos la parte de equipos. Pasamos entonces ahora a lo que es mano de obra. En el ejercicio de ejemplo, ya daba parámetros de la mano de obra. Decía que las manos de obra, o que para el ítem de terraplén, se utiliza 0,5 capataces, 3 ayudantes, un apuntador, y estos precios que nos da son sin carga social. Entonces vamos a tener que amplificar. Ahí les pregunto, ¿le vamos a poner a todo este grupo de trabajo o vamos a discriminar? Ustedes eligen. Ustedes eligen y tienen que justificar su respuesta. ¿Cómo sería discriminar, profe? ¿Cómo? ¿Cómo sería discriminar? ¿A qué te Por referís con eso? ejemplo, yo le voy a considerar solamente los ayudantes y donde llevo el capataz y el apuntador, por ejemplo. No es que uso todo así tal cual lo que me da el dato. A eso me refiero. O sea, elegir un equipo distinto a eso. O, O Dentro sea, de este equipo que yo te doy, elegirle a todos o dejarle a uno fuera. A eso me referiría. al capataz, por ejemplo, le puede poner como gasto administrativo. O sea, que no entre más Es, como costo de exactamente, terraplén. a eso me refería. Si nosotros analizamos el ítem aislado terraplén, podemos considerarle al capataz dentro. Pero si estamos haciendo un presupuesto de obra, habíamos hablado que el capataz podemos compartir con otro frente de trabajo. Entonces podemos ponerle en gastos generales. Ay, me atoré. Podemos colocarle en gastos generales. Entonces, los que van a estar directamente exclusivos, o sea, que su trabajo es exclusivo a terraplén, podrían ser mis ayudantes y mi apuntador. Y el capataz, como voy a compartir con otros frentes de obra o con otros trabajos, entonces le coloco en gastos generales. Pero eso es decisión de ustedes. Ahora, si en el análisis de costo me están poniendo capataz y después vuelvo a ver capataces en el gasto general, entonces significa que están duplicando la estructura organizacional. Eso tienen que tener en cuenta. No está mal colocarle dentro de este ítem y tampoco no está mal colocarle en gastos generales. Lo que sí tienen que atender es de no duplicar. ¿Sí? Profe, Sí. desde hace rato para determinar la eficiencia que queríamos en nuestro equipo, nos fuimos eh, a ver nuestro cronograma Ujú. y cuánto es un tiempo aceptable el rango de tiempo aceptable para que se emplea para un terraplén. Depende de tu plazo realmente. Porque en este caso tenemos 24 meses, pero si yo le reducía el plazo a 12 meses, esto tampoco no iba a ser tan aceptable. Y vamos a tener que meter más máquinas para poder terminar el terraplén antes. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando hagamos nuestro análisis de, de frente de obra, el terraplén, ¿en qué mes ustedes creen que se va a empezar? Vamos a centrarnos en una obra de 12 meses por ahora.
El terraplén vamos a comenzar en el día 1, en el mes 1, o vamos a comenzar en el mes 2, 3, 4, entre otros meses. Es el mes 1 ya, pues. Hay gente que dice en el mes 1, genial. Vamos a poner el mes 1 entonces. Y después nos vamos entonces 5 meses. Después, para hacer el siguiente ítem que sería subrasante mejorada con CBR de 20, ¿comenzamos en el mes 1 o comenzamos en el mes 2 o comenzamos en el mes 3? Yo imagino que en el mes 3 más o menos, porque se tiene que avanzar en algo ya en el terraplén para poder tirarle encima. Exactamente. Ese es el juego que tenemos que ir teniendo. Tenemos que darle una holgura para poder empezar el siguiente trabajo. Porque nosotros no podemos empezar terraplén, subrasante y los otros elementos todos juntos. Generalmente les da al menos un mes de holgura para tener pista. Estos equipos o esta parte del trabajo se hace relativamente rápido porque es un trencito de compactación que va haciendo espesores pequeños. Por ende, esto tiene que tener un frente ya libre, tiene que tener espacio para poder moverse. No podemos tener un terraplén hecho de 100 metros y ahí encima ya voy a hacer mi paquete estructural. Le voy a tener que dejar un poco más de espacio. Entonces, para el siguiente elemento dejaría otra vez un mes para comenzar. Después para el siguiente elemento, en realidad subbase y base pueden irse juntos. Pero después que se avanza un tiempo la subbase, la imprimación se va con él, pero el riego de liga puede comenzar un poquito después. Y lo que es concreto asfáltico sí tiene que esperar un poquito más de haber terminado al menos un, ¿cómo se llama? Un mes por ahí. Depende mucho. Aún se comienza, lo ideal es que sea lo más rápido posible. Pero tenés que dejar jurar uno o 2 días y después recién hacer concreto asfáltico. En resumen, la parte de paquete estructural generalmente se hace junto y se le deja poca holgura. Pero para lo que es terraplén y tenés de la parte más abajo, tenemos que dejar más tiempo para tener frente de obra y después empezar a hacer el tema de paquete estructural. El tema de comenzar terraplén en el mes 1 es muy difícil, porque en el mes 1 vos tenés que hacer desbroce, destronque, despeje, te moves a la obra. El mes 1 es un mes muerto, entonces el mes 1 no se suele utilizar para iniciar los terraplenes. Comenzás en el mes 2. Si comenzaste ya en el mes 2, entonces ahí te vas 6 meses y vos tenés que terminar la obra en un año. Y si te llueve, por ejemplo, y perdés un mes, entonces se va a mes 7 ya. Solamente tenés 5 meses para terminar el resto. Es ahí donde ustedes tienen que decidir cuántos meses voy a hacer el terraplén y cuántos meses respecto al final de la obra voy a terminar ese trabajo. En este caso no hay mucho problema porque es poca cantidad de terraplén, pero hay casos en el cual tu terraplén es de 6, 7 millones de metros cúbicos y eso. Entonces ahí se te va hasta 3 veces el tiempo de la obra, algunas veces el tema de terraplén. Y analizar ya otros frentes de trabajo. Puedes hacer frentes simultáneos y colocas más equipos para cumplir ese plazo contractual. En resumen, no hay una fórmula que te diga, acá este tiempo es razonable, este tiempo no es razonable. Depende mucho del plazo que tiene la obra y de lo que es también la zona donde se está desarrollando, porque puedes tener mucho retraso o puedes tener poco retraso. Pero sí tenés que tener ya pista, tenés que tener al menos una pista un poco avanzada para poder dejarle espacio a las máquinas que van encima del terraplén. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, acá ya empieza a ser un poco un chamburreado todo porque tenés que ir analizando a la par del equipo, los personales, tenés que ver si tenés varios frentes, si no tenés varios frentes, tenés que mirar tu cronograma otra vez. Si en el cronograma estás demasiado lejos, te vas para atrás otra vez y analizas más equipos, más frente de trabajo. Después, una vez que terminaste tu estructura de trabajo, tu precio no cuadra. Es un precio muy elevado, por ejemplo, no sé, te sale a vos el terraplén 70.000 metros, el 70.000 guaraníes el metro cúbico. Eso es muy elevado ya para terraplenes. Entonces te vas otra vez a analizar tus rendimientos, le aumentas el rendimiento, verificas que realmente estás cumpliendo el plazo, entre otros parámetros. Otra cosa también que tienen que tener en cuenta es, este ya un poco más así avanzado, aparte de todo esto, ustedes tienen los gastos generales. Si ustedes terminan lo más antes posible la obra,
ustedes ya van a poder ir reduciendo sus gastos generales. Cuando nosotros hagamos terraplén, vamos a ver que tenemos un cierto grupo de trabajo, pero todavía no necesitamos al resto del grupo de trabajo. Por ejemplo, la gente de asfalto puede estar en otra obra trabajando y después cuando yo le necesito le traigo. Y eso me reduce los gastos generales. Y el gasto general impacta directamente mi precio de venta en la parte final de la planilla. Entonces esos parámetros también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estos análisis de rendimiento. Bueno, respecto al rendimiento de la experiencia que se tiene, varía mucho. Llegué a analizar obras en las cuales se podía llegar a 900 metros cúbicos por día de terraplén, pero esos eran muchos frentes de trabajo. Bueno, volvemos entonces para el precio unitario del terraplén. Dijimos que vamos a considerarle a los capataces en gastos generales y que ayudante de pista y apuntador le vamos a dejar nomás acá dentro de la estructura del terraplén. Si escuchan un perrito, esperen un momento, va a haber pelea de perros. Ya se despelearon. Disculpen por el ruidito del perro. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa? Van a reír raro. Pelea de perritos, sí, ya tuve la pasada pelea de perritos en hormigón. Porque acá No, ¿quién ganó? Nadie ganó. Una quedó con piercing y la otra quedó con su patita herida. Bueno, gracias por preocuparse por mis perritos. Entonces, considerando eso, vamos a colocarle 3 ayudantes, un apuntador y para nuestro jornal le vamos a tener que multiplicar por las cargas sociales. ¿Cuánto era el valor de cargas sociales en coeficiente? Sí, exacto, ya un 89. Después le vamos a meter un coeficiente lo que va a amplificar todo, entonces no hace falta estar hasta el tercer decimal. Y recordemos que capataz vamos a tener que poner en gastos generales. No se olviden que de eso, porque ahora no le estoy colocando mi terraplén y yo estoy haciendo una oferta completa. Entonces capataz, anoten por favor y háganme recordar si no le pongo. Y si no, me aplazo yo. Considerando eso, entonces ya tenemos la primera parte de la planilla. Equipos, mano de obra, le divido entre el rendimiento del equipo y ya tengo lo que es el costo unitario sin material ni transporte. Ahora va a empezar la parte más complicada, lo que es la parte de materiales y transporte. Materiales, tenemos que ir a mirar, luego qué material vamos a utilizar suelo, que en este caso ya nos da el precio del suelo, que es 1500 guaraníes el metro cúbico. Según lo que recuerdo que les dijo el ingeniero antes, mucho antes, la gente te regalaba nomás el suelo. Después ya fue más difícil conseguir suelo porque se empezó a tener más zonas productivas. Entonces tenemos que considerar un costo del canon de suelo, eso se llama canon de suelo, que vendría a ser prácticamente como comprar cemento. Irse a comprar arena y irse a comprar cemento. Tenemos que pagarle a la persona por su suelo porque le vamos a dejar un lindo pozo. Hay algunas partes del país donde no tienen problema de dejar que se les deje un pozo, como es el Chaco. En el Chaco te vende más barato el suelo porque ellos quieren tajamares. Pero en la zona de Alto Paraná nosotros ya llegamos a tener obras en las cuales nos pedían por cada metro cúbico de suelo que le diésemos cerca de 2.000 o 2.500 guaraníes el metro cúbico. Y eso encarece muchísimo el costo de tu terraplén. Pero tenés que considerar, en sus trabajos prácticos, cada grupo tiene una zona del país, entonces los precios van a variar. Tienen que tener en cuenta eso. Para el consumo yo voy a tener que leer únicamente las especificaciones técnicas que hasta ahora no había hecho. En la parte de especificaciones técnicas de terraplén nos dice acá que consiste en la provisión, excavación, carga y transporte, colocación y compactación de materiales aptos por la fiscalización que den por completado el ítem hasta la cota de subrasante del proyecto. Preservación del medio ambiente, les dije que era mucho usar esto a la parte de gestión ambiental de las empresas, que ellos nos digan qué consideraciones tenemos que tener. Lo que es materiales, estos generalmente tienen que tener en cuenta a la hora de buscar los préstamos, porque en una obra nueva tienen que ir a buscar ustedes el préstamo, hacer un recorrido en el campo y ver si hay suelo más o menos bueno en la zona
o si bien van a tener que considerar una distancia para préstamo. Aquí es lo que me interesa a mí, en lo que es la ejecución. Dice, antes de preparar la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se debe haber efectuado todo el trabajo de limpieza de acuerdo a lo que especifican desbroce, despeje y limpieza. Preparación del asiento del terraplén. Acá nos dice que si hay un terraplén, o sea, ya sea un terraplén existente o construir, se deberá removerse cualquier material que a juicio de la fiscalización sea considerado inadecuado como base de asiento. Esto es interesante, lo que es base de asiento. Es un poquito más largo. Cuando la excavación se ejecuta utilizando equipos y procedimientos corrientes, eso me van a pagar en excavación no clasificada. Y cuando las características del equipo es mala, o sea, no da el suelo para volver a reutilizar eso, pasamos a excavación de bolsones. También me dice acá que previo a la colocación del material de préstamo, la superficie de terraplén existente y siempre que no se presente inestable se tiene que escarificar 20 centímetros. Yo no sé si ese 162.000 metros cúbicos que vino en planilla ya tiene computado esta escarificación que yo voy a tener que hacer, porque ya no tengo una sección transversal. Vamos a ir a mirar nuestra sección transversal. Aquí. Esta es nuestra sección transversal. Acá muestra súper lindo como siempre la sección transversal, pero no nos dice qué material hay acá abajo en la parte del terraplén. Entonces, dice en la especificación técnica que si ese material que está después de hacer todo el desbroce no es bueno, yo tengo que escarificar ese sector y tengo que colocar mi suelo bueno, o mi suelo de terraplén, que en este caso es su base de suelo seleccionado. Este ya es la parte final. No nos especifica el CBR, tenemos que mirar acá si nos dice un CBR, proceso constructivo, controles. Nos dice que el CBR tiene que ser 95, no, ese es el grado de compactación. Dice una densidad del 100%, grado de compactación que para aceptar la pista entre 95 y 97. Estoy encontrando el CBR mínimo que tiene que tener nuestro terraplén. Pero las especificaciones técnicas te dice el CBR mínimo que tiene que tener el terraplén. Entonces, si el material que está por debajo de, una vez que vos sacaste toda la maleza y limpiaste, no cumple esas condiciones, vos vas a tener que escarificar y sustituir ese material. Y ese material, nosotros no tenemos conocimiento de que esté computado en ese 160 y algo mil metros cúbicos que me dio de la planilla. Y acá tampoco me da mucha información al respecto. Entonces, eso yo voy a tener que considerar como un ítem subsidiario de mi terraplén. Y eso me va a golpear en la parte de consumo. Después también dice que se tiene que compactar un espesor de 15 centímetros, el efecto de estabilidad de la densidad de la rasante de los sectores en corte de zonas, las cuales se utiliza un material de aporte, y terraplén alto menor se debe procesar espesor mínimo de 30 centímetros. También nos menciona que en este sector, que si yo hago cortes, yo no voy a poder colocar el paquete estructural ahí encima no vaya del corte realizado. Puede que ese material tampoco sea apto después de que haga mi corte, entonces yo tengo que asegurar al menos 30 centímetros en esa parte de corte que tenga una cierta característica de la parte de terraplén. Entonces esto también es un ítem subsidiario de mi terraplén y me va a golpear en mi consumo. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama un sobreancho de la plataforma, que es para hacer la compactación en los bordes. ¿Cómo se traduce todo lo que les dije ahora? Tenemos que crear un cálculo auxiliar en donde nosotros analicemos la incidencia de la base de asiento, la incidencia del terraplén en corte y lo que es la incidencia del sobreancho de plataforma. Para lo que es la incidencia en base de asiento, yo tengo que saber cuántos metros es en la parte de abajo del paquete estructural. Porque esta sección transversal que a mí me habían dado es solamente el ancho de plataforma ya en la parte de arriba, considerando lo que es calzada y banquina. Pero el terraplén no va a tener ese ancho. El terraplén va a ser más ancho porque esto se va abriendo con los taludes.
Por eso es que yo tengo que tener como dato de entrada el ancho de la plataforma y tengo que sacar lo que es el ancho de la base de asiento, es decir, el ancho de la parte de abajo del terraplén, considerando la altura promedio del terraplén. Vamos a poner un poco acá, un dibujito. Así. Este es mi paquete estructural. Yo tengo en este sector 12 metros, en la parte de la corona nada más. Pero acá tenemos un paquete estructural que hace que este sector, que es la parte de la subrasante, sea mayor que 12 metros. Y eso es lo que yo hallo aquí. Y aparte de eso, otra vez, esta es la parte de abajo del paquete estructural, es decir, la parte de encima de la subrasante. Y la base de asiento es en la parte de abajo, del terraplén en sí. Entonces, esto, ahí, así. Entonces, aquí, en este punto, el que es el amarillo, corresponde a mi paquete estructural. Y la parte de abajo corresponde a terraplén. Yo tengo que saber finalmente cuánto es esta dimensión, porque esta es la dimensión en que yo voy a estar haciendo el tratamiento. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Maravilla. Para eso tengo que saber cuánto es el talud y la altura promedio del terraplén. Esa información, ¿quién me va a dar? Esa altura promedio del terraplén. ¿Quién me da la altura promedio del terraplén? Las especificaciones. Sí y no. Las especificaciones te dan una idea. El que te da la información es el diseño geométrico, porque yo tengo mi plano de plano y altimetría, y en el plano de plano y altimetría yo veo el perfil. Entonces ahí yo puedo determinar cuánto es la altura promedio del terraplén. ¿Vieron aquí? Ustedes tienen que leer esta dimensión y eso toman como altura promedio. No hace falta que sea hija de mil al milímetro el hallar ese valor, ¿verdad? Pero podemos ver acá que la diferencia entre la rasante y lo que es el terreno natural me va a dar la altura promedio de terraplén. Adopto un valor y eso le coloco aquí. Yo consideré una longitud de 30, de 20 a 14, realmente esto está mal. Tienen que determinar ustedes bien cuántos metros son en corte y cuántos metros son en terraplén de esos 34 kilómetros. Determinan la base de asiento y hacen un tratamiento sobre esos 20 centímetros. Es decir, que por cada metro cúbico de terraplén que yo tengo en sección, hay 2,7 metros cúbicos que corresponden a la base de asiento. Y eso va a estar en el kilometraje que corresponde a terraplén. Ahora, para el terraplén en corte se hace lo mismo, porque en el terraplén en corte yo tengo mi terraplén, hice así mi corte. Por algún motivo tengo ese corte. Entonces, por debajo de ese elemento, tengo que hacer ese tratamiento. Yo tengo que cavar un poco más y volver a rellenar. Y eso es lo que me analiza este sector. En este caso, el ancho es de 12 metros porque el paquete estructural va a ser el ancho de la plataforma. Entonces, sobre esos 12 metros yo tengo que tratar 30 centímetros, porque así me dice la especificación técnica, y considerar ese 3,6 extra. Para poder determinar cuántos metros cúbicos en el total tengo de ese 3,6, tengo que multiplicar el volumen que me sale para corte por la longitud en corte. Como les dije, esto tiene que actualizarse. Y el último es el sobreancho de la plataforma. Cuando yo hago mi compactación de terraplén, yo no puedo hacer justito esta longitud para poder hacer o sea, no tengo que cargar justito, no puedo hacer solamente 12 metros, porque cuando pase el compactador, imaginen que este es el compactador que está pasando, pasa acá, hace todo su pasada, después viene acá, después viene acá, después viene acá, entonces tenemos que tener un espacio para que él pueda hacer la compactación de la parte final. Es ahí donde aparece lo que es el sobreancho. Es un sobreancho para poder asegurar la compactación en los 12 metros de plataforma que me exige el diseño geométrico.
Y ese sobreancho que yo necesito hacer en Terraplén, tengo que considerarlo en el cómputo para que esté ya previsto en el análisis de costo y se me pague por ello. Porque si ustedes no consideran esto, no van a poder llegar a grado de compactación en este sector y van a tener problemas con la aceptación del ítem de trabajo. ¿Se entendió? Profe, ¿puedes volver a repetir eso del, o sea, que el terraplén se divide, ¿verdad? En capas, digamos, en nuestra base de asiento, en la capa superior, digamos, está el coronamiento, ¿verdad? Que es el caso de 30 centímetros. ¿Así es? ¿O es cualquier Claro. cosa? Mezclamos un poquito. Cuando vos tenés el análisis, este 12 metros es de tu sección transversal terminada, ¿verdad? Pero vos cuando analizás, ¿hasta dónde vos vas a cargar? Vas a cargar solamente hasta lo que es la parte de abajo de la subrasante. Ese 30 centímetros que te dice es en la parte de abajo otra vez del terraplén, el terreno natural, en este sector. Si el terreno natural donde pisa tu futuro terraplén no es apto, entonces vos tenés que reemplazar esa cantidad o ese espesor de 20 centímetros por un material de tu préstamo. Sí, esa sería la base de asiento, ¿verdad? Sí. Y ahora nos vamos a lo que es corte. En el corte pasa lo mismo, solamente que en el corte nosotros llevamos hasta el nivel de la subrasante. Y si ese nivel de subrasante no tiene material apto, entonces me tengo que meter 30 centímetros más y eso tengo que imputar la terraplén. Sería como el coronamiento del terraplén. Es como el coronamiento del terraplén, pero como no existe terraplén en la zona de corte, así como, como es un corte, voy a agregar ese terraplén. Porque esta parte sí estoy seguro que en el ítem terraplén no se consideró. Cuando se hace el cómputo de corte, se hace así nomás el cómputo de corte. Llevas hasta tu cota de plataforma, le sacas el paquete estructural y ya tenés tu ancho de corte. Entonces, si ese material no está apto, le voy a tener que agregar este elemento. Voy a tener que meterme un poquito más en la tierra, reemplazo el material de la base del terraplén y le computo ese material. Profe, ¿y normalmente se considera que en todo el tramo el material no es apto o como eso? No, vas a considerar un porcentaje y vas a analizar dos informaciones. El diseño geométrico vial y lo que es los estudios de laboratorio que suelen traer las licitaciones, donde te muestran cómo son los estudios en la traza. Entonces ahí ya te dan los valores de SBR y podés obviar este valor. Podés considerar, calcular totalmente y decir, no, bueno, de este total que a mí me salió voy a considerar un 30%, voy a considerar un 50%. ¿Sí? Ya, Esa profe. información vas a tener que verla en la licitación. Bueno, Profe, esa ¿Sí? longitud de corte y que habías dicho que hay que cambiar, ¿eso dónde nosotros vemos? El espesor o el ancho. Arriba mismo de tu planilla tenías una longitud de corte que decía, ahí esa. Ah, sí, este tenemos que ver acá, pero yo fui perezoso y no terminé de hacer. Acá tenemos que mirar en el diseño de planilla de altimetría. ¿Dónde podemos mirar y que sea más fácil? En la planilla de volúmenes del diagrama de Bruckner. Ahí es mucho más fácil de determinar esa información. O puede que vos no tengas todo en todo el tramo ese problema. O hay zonas donde vos tenés todo terraplén. Acá, por ejemplo, vamos a analizar estos 1,50 kilómetros. Acá tenemos 200 metros de corte, tenemos después todo el resto es terraplén. Entonces, en este 1,5 kilómetros, cuando hagamos nuestro análisis, si acá vamos a considerar que la longitud es de 1,5 kilómetros, en corte son 200 metros nomás, y en terraplén es el resto. ¿Sí? Sí, entiendo, gracias, profe. Y eso tienen que amplificar en el resto de la planilla. Ah, profe, discúlpeme otra vez. Tipo repitiendo, si yo tengo un corte, ¿verdad? Entonces, solamente el 20 centímetros yo le verifico si cumplo o no mi suelo. Sí, Eso sería. generalmente las buenas prácticas te dicen no consideres 30, considerarle 15, para darle un coeficiente ahí al menos. Por más de que la calicata sale, no sé, este suelo está abajo es de 15% de ese y vos necesitabas 3 nomás.
igual se le considera ahí un sobrecómputo para desperdicios o algo. Ahora, cuando hagas en hora, vas a hacer vas a abrir tu excavación, vas a hacer tu verificación de grado de compactación, y si da el CBR, puedes meterle. Si no, tenés que hacer el mejoramiento. Es como la vas haciendo nomás sería, ¿verdad? Y para la base de mi terraplén. ¿Cómo? Que sería para la base de mi Eh, terraplén, ¿verdad? para la base de tu terraplén. Mi pregunta, tipo, lo hace rato era que, bueno, ahí tengo mi base, ¿verdad? Yo construí el terraplén y una vez ya llegando a la cota, digamos, a la rasante, digamos, mi terraplén, no se vuelve a hacer una compactación otra vez de los Esto sí, siempre se tres. compacta, se hace con el tren de compactación y encima ya vas a hacer tu subrasante mejorado. ¿Y eso no se computa también o no? Subrasante mejorada en este caso tiene un ítem aparte en planilla. Pero si no tiene ítem aparte, sí, es importante lo que decís. Tenés que considerar ahí a la subrasante mejorada. Generalmente la subrasante mejorada tiene un ítem aparte en planilla. Entonces, después de llegar hasta el nivel de a la parte de abajo, abajo de la subrasante, ya pasas a otro ítem de trabajo. Ah, entiendo. Gracias, profe. Pero es importante la acotación del compañero. Hay algunas veces que la especificación técnica no te habla nada de eso. O te dice que esto ítem subsidiario. Ítem subsidiario vendría a ser cosas que tenés que considerar dentro del otro ítem. Entonces es importante verificar eso. Ahora en este caso tenemos otro ítem que absorbe la parte subrasante. Entonces ahí se va esa parte subrasante. Bueno, una vez que nosotros definimos esta incidencia, lo que nos va a decir es cuánto de más yo tengo de lo que es volumen de trabajo. En este caso no va a ser muy exacto porque acá no tenemos longitudes correctas. Pero vamos a centrarnos en estos 1,5 kilómetros. Y en ese 1,5 kilómetros, suponiendo que tenemos 162.000 metros cúbicos de terraplén, tenemos, además de este computado, 3.500 para la base de asiento de terraplén en sí, 720 metros cúbicos para la zona de corte y un volumen de sobreancha de plataforma de 1.500. Es decir, que yo no voy a tener 162 metros cúbicos de terraplén, voy a tener realmente 168 metros cúbicos de terraplén. 168.000 metros cúbicos de terraplén. Entonces eso me ayuda a poder determinar cuánto voy a tener que considerar de más en mi consumo. Yo tengo luego acá 1,03, sería 3,5% de más tengo que considerar en la parte de consumo, y a eso le voy a tener que considerar otra vez el tema del esponjamiento. Todo eso es para poder completar esta casilla de la planilla. Porque puedo considerar directamente uno, pero ese uno no estoy considerando el esponjamiento del material, la recompactación que va a tener, que reduce el volumen cuando se compacta, y tampoco voy a tener en cuenta el tema de desperdicio ni lo que son el cálculo auxiliar que habíamos hecho. Yo tengo que determinar a través de ese cálculo auxiliar y el análisis del esponjamiento cuánto va a ser mi consumo por cada metro cúbico de terraplén. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? o sea, sería multiplicar por o sea, por 1,03 por el coeficiente de esponjamiento otra vez, para Exactamente. tener ¿Cuánto es el coeficiente de esponjamiento? Puedes chutar nomás valor. 1,1. El 1,1. Después vamos a considerar un desperdicio del 10%. No sé. Hay gente demasiado mala trabajando ahí, no tenemos mucha supervisión. Todo eso se traduce en 1,25. Es decir, que mi consumo le voy a poner Ya, acá gracias, profe. 1,25. Puede ser mayor, puede ser menor. Depende de cómo es su análisis. Bueno, entonces ahí yo tengo todo el análisis de lo que es el consumo de materiales. Tengo mi costo, que va a variar dependiendo de dónde estoy haciendo mi terraplén, y tengo mi consumo, que ya es analizando ítems subsidiarios del terraplén, esponjamiento y desperdicio. Entonces ahí, vamos a poner una suma directa. Tenemos todo completo lo que es canon de suelo. Ahora nos vamos al último ítem, que es flete. El flete de suelo. Bueno, va a depender de la estructura de préstamos que tengamos. Ustedes pueden tener directamente todo el material al costado de la ruta,
pueden tener una compensación longitudinal de la misma o pueden tener problemas de préstamos porque no hay en la pista, vamos a decirlo. Para este ejemplo que estamos haciendo, yo les doy esta información. Esta es mi estructura. Tengo 4 préstamos que están ubicados en estas progresivas. En la progresiva aproximadamente 0, en la progresiva 10, 3, 22,5 y 34. Y no está sobre la ruta. Tenemos que irnos hasta ese lugar. No sé, hay una gente muy bondadosa que nos va a prestar suelo en los distintos préstamos teniendo esta disponibilidad. En el préstamo 1 nos van a dar 24.000 metros cúbicos de suelo, préstamo 82.000 y así sucesivamente. Y después tenemos lo que es las necesidades del terraplén. Dice que ese terraplén no está uniformemente distribuido en todo el trazado, sino que está con esta distribución de terraplenes. De 0 a 5 necesitamos 8.000 metros cúbicos y así sucesivamente para todo el tramo. ¿Cómo analizamos entonces el tema del flete? No tenemos un consumo homogéneo en toda la ruta y encima otra vez los préstamos no están sobre la ruta. Profe, y ahí yo, por ejemplo, analizaría que utilizar el préstamo 2 es más factible de usar el préstamo 1, porque está en el medio, por ejemplo, y tiene mucha disponibilidad. Y es cuestión de analizar nomás tus préstamos y tus consumos. Entonces, ¿a través de qué concepto vamos a hacer esto? A través de la distancia media de transporte. La distancia media de transporte vendría a ser lo que compensa el volumen completo de terraplén. Suponiendo que de 0 a 5, dentro de ese tramo, la necesidad es homogénea, podemos determinar una distancia de transporte y vamos nomás al centro de gravedad. Porque realmente vas a hacer el préstamo a la progresiva 0, del préstamo a la progresiva 1, a la progresiva 2, a la progresiva 3, a la progresiva 4, y así sucesivamente. Entonces, tenés que hacer una suma de línea por línea si vamos a analizar de esa manera. Con el concepto de distancia media de transporte, se puede demostrar que si tenemos un consumo uniforme en un tramo, la distancia media del transporte va a estar dado por la semisuma de las dos distancias directamente. En resumen, si tenemos un tramo de 5 kilómetros, le llevamos al centro de gravedad del tramo y cuando hagamos nuestro análisis de distancia media de transporte, le llevamos desde el préstamo al centro de gravedad. Para hacer esa interpretación, vamos a hacer entonces una planilla que se va a llamar distancia media de transporte, donde vamos a llevar toda esta información y ahí vamos a analizar lo que nos mencionó el compañero. Ahí sí ya es trampa, ya dice trampa, trampa. Ahí. Justamente ese análisis de tu disponibilidad respecto a tu necesidad. Tenemos entonces esta planillita, donde el préstamo 1, vamos a primero poner las necesidades. 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 25 y 25 a 34. Tenemos ahí las necesidades del terraplén. Entonces, como dijo el compañero, podemos ir viendo qué préstamo es el que nos va a ayudar para cada terraplén. Entonces, para el terraplén del tramo 1 de 0 a 5, ¿qué préstamo me puede servir? El 1. El 1. Préstamo 1. ¿Cuánto sobra en el terraplén en el préstamo 1? Tenemos entonces 24.750 y ya le sacamos el terraplén. Me sobra 16.600. Tengo ahí entonces en stand-by. Para el tramo 2, ¿qué préstamo voy a usar?
Y yo seguiría usando el 1. Bueno, y ahí agotamos nuestro préstamo 1 entonces. Porque 16.000 ya nos sobraba, 16.000 ya usamos. Vamos al siguiente tramo, de 10 a 20. De 10 a 20, ¿qué préstamo podemos utilizar? Bueno, el más cercano es el préstamo 2. Vamos a irnos con el préstamo 2. Y en el préstamo 2 tenemos 82.500 metros cúbicos de suelo. Entonces, para ese préstamo 2, vamos a poner acá, vamos a poner 24.750. ¿Cuánto me sobra? Me sobra este menos este. 17.000 metros cúbicos. El préstamo 3 es el que está complicado ahí, porque no tiene todo lo que necesita para poder utilizar el préstamo. O sea, el tramo 4 es el que está complicado porque no puedo usar todo el préstamo 2. Me falta material. Entonces vamos a irnos para el otro lado. A ver si en el préstamo 4 tenemos mucho material para poder cubrir el tramo 4 y 5. Entonces en el préstamo 4 tenemos 16.500 metros cúbicos. Ahí también cagamos porque ese tramo no tampoco tiene todo el material. El préstamo 4 dio todo de sí y todavía no cubrió todo. Me falta cuánto cubrir. 32.000 metros cúbicos. ¿De dónde puedo quitar ese 32.000 metros cúbicos? Y voy a tener que usar solamente este préstamo 3 que es el que está más cerca. El préstamo 3 tiene 41.250 y para saber cuánto me sobra, $9.000. Porque no hay todo el suelo que tengamos que, digamos. Justito parece que alcanza. Parece que justito alcanza. Entonces, para el préstamo 3, el préstamo, o sea, el tramo 4 tiene que usarse préstamo 4 y el préstamo 3. Y para el tramo 4 usamos el tramo 3, el préstamo 3. Entonces aquí préstamo 3 y para el tramo 4 usamos préstamo 3 y préstamo 4. Así. Entonces esto, nuestro cálculo de utilidades se elimina. Acá, pegar valores. Ya está. Esa sería nuestra estructura de préstamos. Cada tramo con sus distintos préstamos correspondientes, haciendo ese balance de que tengo disponibilidad aquí y puedo llevarle hacia el tramo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que el préstamo esté lo más cercano a mi punto de necesidad. Porque si no, va a salir bastante larga la distancia media de transporte. Entonces, en la siguiente columna tenemos que determinar cuál sería el centro de gravedad de mi tramo para poder llevarle hasta ahí. En el tramo 1, que sería de 0 a 5, vamos a ponerle el nombre yo allá. En el tramo 1, mi centro de gravedad sería en 2,5. Entonces, cuando haga mi distancia media de transporte, le tengo que llevar desde el préstamo hasta ese centro. ¿Cuánto sería la distancia media de transporte del tramo 1 entonces? Me voy desde el préstamo 1, inicio de la ruta, me voy hasta el centro de gravedad. En este caso, voy a tener que sumarle al centro de gravedad la distancia de transporte que es 0,5 hasta el inicio del tramo. Y ahí tengo la distancia de transporte del primer volumen de terraplén que estoy llevando desde el préstamo 1 hasta el tramo 1. Para el tramo 2, seguimos usando nuestro préstamo 1. El centro de gravedad de la misma ya está a 2,5. Pero para mi distancia media de transporte yo tengo que venir por acá. Como no me da ni un otro camino que pueda ir directo a ese tramo, entonces tengo que venir, pasar por el tramo 1 y llevar hasta el centro de ese tramo 2. Entonces voy a tener 0,5 más la totalidad del tramo 1 más la distancia del centro de ese tramo. Profe, por ahí no te conviene ya traer del préstamo 2. Puedes cambiarle. Ustedes eligen eso. Porque dice que tenés 1 kilómetro, no sé, sería 1 kilómetro más 2,5, creo que sería
3,5 kilómetros al centro de gravedad. Podemos hacer así. Ustedes eligen. Vamos a copiar nomás para no perder eso. Bueno, vamos a usar el préstamo 2 entonces. El préstamo 2 entonces estaría hasta 1 más el 2,5 directamente. 3,5 kilómetros. Como vieron es menor. Ahora tenemos que ver nomás si el préstamo 2 puede tener tanto, o sea, tiene todo el suelo que necesitamos. Préstamo 2, su disponibilidad es 81.000. Sí, tiene todo el suelo. Esta opción es mejor que esta. Continuamos entonces con esta opción. Para el tramo 2, llevamos hasta el centro. Sería entonces, el centro es 5, 1 más 5. Venimos por acá, entramos en esta ruta amarilla y nos vamos hasta el centro. Ese ya contempla, como les dije, el tirar acá, tirar acá, tirar acá, y hacer una sumatoria de todas las tiradas. Para el tramo 3, el tramo 4, perdón. El tramo 4 usamos el terraplén del tramo 3, pero en ese tramo... sí, usamos solamente el préstamo 3. Entonces el préstamo 3 cae en el medio del tramo luego. Por ende, el centro de gravedad es 2,5 y mi distancia va a ser directamente 0,5 porque ya viene el préstamo 3 y cae en el medio. No hay que trasladar en ningún sector. Y el último tramo, que sería el de 25 a 34, dijimos que una parte vamos a absorber del tramo 3 y otra parte vamos a tener que absorber del préstamo 4. En el préstamo 3 tenemos, en el préstamo 4 tenemos 16.500 nomás. Y en el préstamo 3 tenemos todavía este sobrante. Entonces, desde el tramo del préstamo 3 llevamos al tramo de 25 a 34. El centro de gravedad de ese tramo sería 4,5 porque son 9 kilómetros dividido 2. Queda 4,5. Y sería más 0,5 más 2,5 y llegamos al punto del 25 kilómetros y después levantamos hasta el centro de tramo. Un poco grandecito ahí. Y del otro lado tenemos que analizar este 16.500 y llevar al centro de tramo. Aunque también si queremos disminuir más nuestra distancia media de transporte, como este utiliza 2 préstamos, entonces tendrías una distancia diferente. Si dentro del tramo consideramos que esto la mitad va a usar un cierto volumen de terraplén y esta mitad, el otro volumen de terraplén es homogéneo, podemos determinar cuánto sería el centro de gravedad para estos dos consumos. Y de ahí establecemos otra distancia de transporte porque vamos a tener en este punto 2 puntos de consumo o 2 centros de subtramos. Por ejemplo, un centro puede estar acá para el terraplén de 16.500 y el otro centro sale por acá para el terraplén de 32.000. Entonces la distancia media de transporte ya van a ser diferentes porque los centros de gravedad son diferentes. ¿Se entendió eso? Profe, tu préstamo 3 no se quedó sin tierra. No sé, ustedes me estaban analizando el tema de los préstamos. Nuestro préstamo 3 ya usé 24.000 para este tramo. Entonces, tengo todavía disponible más 41.250 menos lo que ya comí. 16.000 tengo en ese tramo. Lo que sí es que falta acá material. En alguna parte tenemos que considerar más material porque esto suma solamente 33.000 y a mí me está pidiendo 48. Profe, ¿cuál era la condición para usar esta fórmula del centro de gravedad? Que sea un esparcido homogéneo dentro del tramo. ¿Y ese homogéneo se refiere a una altura o a qué se refiere? Que puedas, espérame por un momento, que tengas un volumen constante en cada metro lineal de progresivos. Si no, vas a tener que hacer una integración considerando la variable volumen ID y el volumen tenés que tener discriminado por distancia, cosa que no es muy
significativo otra vez en el tema de análisis de obras viales, porque estamos haciendo una estimación para presupuestar. Cuando hagamos en obra sí que va a ser otra cosa, pero tenemos que analizar lo más cercano posible a lo que va a ser realmente el trabajo. Ahí está mejor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Creo que ahí se creó un problema cuando el préstamo 2 usamos para el tramo. El préstamo 2 no tendríamos que usar una parte para la policía 2025 también. Sí, por lo que veo sí tenemos que utilizar una parte para Presiva 2025 o si no me falta material. Entonces vamos a regresar a este nivel, a este análisis y tenemos que subdividir esto. Estos dos sí ya completan el 48,735 que yo necesito y es lo que es usando el 3 y el 4. Pero para el préstamo 3 me falta porque yo tengo 24.368 y ¿cuánto ya utilicé del préstamo 2? Préstamo 2. Tenés todavía casi 20.000. Ok, aquí 82.500 menos esto. 17.000 tengo ahí del préstamo 2. Y del préstamo 3 voy a tener que usar 41.250 menos. No, 24.300 tengo que usar por ahí. ¿O cuánto tengo que usar ahí? 41.250 menos 17.000. ¿Seguro? Se dividido. Y vos sabés que, profe, yo creo que ahí te conviene usar a todo lo que pueda tu tramo 3, tu préstamo 3 y lo que sobra y te falte del tramo 2 porque está medio lejos. Bueno, el 4 sí ya está agotado. Vamos a marcar lo que ya está agotado. 4 está agotado, 1 también se agotó entre él mismo. En 2, ¿cuánto nos sobra? En 2 nos sobraba 82.500 menos esto. 17.000 nos sobró en 2. Para el tramo 4, el tramo 5, que es el último tramo, para completar lo que yo necesito, que es 48.000, tengo que usar del tramo 3 en 32.000. Entonces, del tramo 3 me sobra esto. Y esto tiene que ser igual al 24.000. Sale 26.000. Ahí sí ya tiene sentido. ¿Se entendió? El tramo 1 O sea que te sobran 2.000 cúbicos nomás, prácticamente. y menos. Ah, no, sí, 2.000 cúbicos me sobra. Mm. Que voy a sacrificar del tramo 2. No voy a traer tanto material del tramo 2 porque el tramo 2 está muy lejos, pues. Entonces, ese 2.000 cúbicos me voy a reservar ahí del tramo 2. En resumen, del tramo 2 lo que voy a sacar es 24.368 menos lo que ya saqué del 3. 15.000 no voy a traer del tramo 3, tramo 2, el préstamo 2. Y ahí sí ya va a tener más sentido. Una vez que tengo todos mis préstamos, voy a tener que volver a analizar el tema de la distancia de transporte. Distancia del centro de gravedad, acá dijimos que es 5, 2,5, 2,5. Esto también, como les dije, ustedes pueden dividir el tramo en dos o en proporción de lo que está aquí en su distribución para reajustar la distancia media de transporte, pero no varía mucho. Vamos a llevar nomás así para tener ya un valor. Este ya dijimos que es 8, el tramo 3 viene desde el préstamo 2, en el préstamo 2 tenemos 1 kilómetro más los 5 kilómetros, sería 6 kilómetros. Para el tramo 4 tenemos desde el préstamo 2, que va a ir a recorrer todito esto, hasta el centro de tramo, sería 1 más 10 más 2,5. $13,5 tengo que hacer recorrer para poder llevar hasta este material. Y en 2,50 este préstamo 3 da todo lo que puede. Entonces 0,5 su distancia de transporte. Para el tramo 5 yo traigo desde el tramo 4 1 más la mitad sería 5,5. Y desde el préstamo 3 tengo que llevar desde 0,5 más 2,5 más 4,5.
Esas son las distintas distancias de transporte. Entonces, para sacar lo que es la distancia de transporte final, esto vamos a eliminar un ratito, tendríamos que multiplicar el volumen por la distancia de transporte del tramo, llamar la distancia de transporte, este por este, y tenemos que sumar todo. Tenemos que sumar lo que es el volumen de terraplén y el volumen de esta distancia para que se obtenga la distancia media de transporte del tramo ya totalmente ponderado, que es este dividido este. Y va a salir un poco grande por el tema del tramo, el tramo 2, que está muy lejos del préstamo. Sale 6,7 kilómetros que yo tengo que mover suelo para poder llevar hasta todos los puntos de consumo de terraplén. Como les mencioné, podemos mejorar esta parte, justo estos cuatro valores de aquí, analizando mejor esta distribución dentro del propio tramo, con lo cual va a bajar un poco la distancia de transporte. Cuando yo hice la modelación, a mí me salió 5,9 la disposición de volúmenes. Entonces, entre 5,9 y 6,7 estaría ahí la respuesta para esta configuración. Entonces, mi distancia de transporte, 6, ¿cuánto era? Ya me olvidé ya. 6,7. 6,7. Mi consumo va a ser el mismo que yo había analizado para materiales. Y mi costo, ¿de dónde saco? De la planilla de flete. Nos vamos a la planilla de flete y tenemos que analizar otra vez los parámetros. Distancia media de transporte, la velocidad media del camión, el costo horario del camión, lo que son los rendimientos de los elementos y después establecer a partir de esta planilla lo que es el precio por metro cúbico kilómetro. Esta velocidad media ustedes van a elegir nuevamente, habíamos hablado de 20 kilómetros por hora considerando que se va a acelerar y se va a frenar otra vez. La capacidad del camión depende de qué camiones tiene la empresa. Podemos mantener los mismos valores que habíamos utilizado en excavaciones, ya que ya teníamos ese precio del camión y teníamos lo que era la capacidad de ese camión. También habíamos determinado un rendimiento para el elemento que cargaba en el camión, podemos mantener todavía ese elemento y los demás parámetros ya se calculaban de la misma manera. Entonces, en esta planillita voy a tener que agregar acá un valor, puede ser 6,7, que es lo que yo quiero analizar, y ahí está el precio por metro cúbico kilómetro del flete, que contempla lo que es la carga y el transporte. Entonces, aquí 4001 le llevamos acá, más 4001, y sale lo que es flete. Como ven, el precio estaba bastante elevado del terraplén. La oferta original de este contrato creo que llegó a ser 35.000 guaraníes el costo, pero la clave fue su distancia media de transporte. Ellos consideraron otro valor de distancia media de transporte y yo les inventé un ejercicio teórico para tener algo que va a salir en el examen. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. Ay, maravilla. Qué gusto. Sí, te escucho. Profe, ¿será que puedes explicar otra vez cómo hallaste la distancia media del tramo 5? Ah, ese tramo. Ese tramo yo tuve que considerar dos puntos de abastecimiento, el 4 y el 3. Entonces, para llevar desde el préstamo 3 al centro de tramo, tengo que recorrer todo esto de aquí. Es 0,5 más desde este punto donde entramos en la ruta, que es el kilómetro 22,5 hasta el kilómetro 25. Y desde ese kilómetro 25 le llevo otra vez hasta el centro de gravedad. Entonces sale 0,5 más 4,5, que es el centro, más 2,5, que es este sector. Eso es para el préstamo 3. Ahora, para el préstamo 4, que viene desde la otra punta, yo tengo que recorrer esta viborita amarilla de 1 kilómetro y llevar hasta el centro del tramo, que sería 4,5 más 1, que es 5,5. Entendido, gracias, profe. Dale. En la vida real van a tener cosas más fáciles porque vos vas a considerar préstamos laterales. Entonces, no vas a tener que llevar alrededor de toda tu ruta esto. En este caso, lo que podría ser en la zona de los esteros, donde no hay muchas zonas de préstamo, entonces sí tenés mucho recorrido. Pero en las licitaciones que generalmente se analizan en el ministerio,
El valor de distancia media de transporte de lo que es suelo varía entre 1 a 3 metros, 3 kilómetros aproximadamente. Porque hacemos préstamos laterales, no es que tenemos préstamos muy concentrados. No vamos a conseguir luego tantos metros cúbicos en un solo lugar. Generalmente tenés acá 2.000 metros cúbicos, 3.000 metros cúbicos, 5.000 metros cúbicos, y tenés muchas distancias de transporte pequeñitas que salen en ponderación completa, valores entre 1 y 3 kilómetros. Este era un análisis más teórico para que entiendan lo de dónde se saca la distancia de transporte y qué es lo que tienen que considerar para poder llevar hasta el tramo. ¿Se entendió? ¿Entendió, profe? Bueno, si no tienen ninguna consulta, dejamos hasta acá la clase de terraplenes. La siguiente semana vamos a hacer lo que es su base, y si se puede vamos a empezar la parte de concreto asfáltico ya. Sale, profe. Vale, profe, gracias.